Buenas noches, Dulce. ¿Se ve bien? Sí, 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 profesor, se ve bien. Bueno, pues vamos a empezar para ser puntual porque yo siento que la mayoría no se va a conectar. Entonces, por puntualidad, vamos a empezar. Esta es la segunda parte y sabemos que si alguien no lo puede ver en vivo, lo puede ver grabado. Pues vamos a empezar. Son 40 diapositivas. Es viernes en la noche. Vamos a manejarlo más ligero. ¿Te parece bien? Claro que sí, doctor. Bueno, entonces esta es la segunda parte de la clase de respecto a derechos de las personas arrendadoras y arrendatarias, es la parte 2. No quiero que nos vayamos trazando con temas, por eso meto las clases adicionales, porque el lunes vamos a ver lo que es las garantías en el arrendamiento. Vamos a ver dos de ellas, que son las más usadas y que incluso se combinan, ya que vamos a manejar el pagaré como garantía de pago de rentas y lo que es una opción de investigación del inquilino y una póliza jurídica. Entonces vamos a empezar. Entonces vamos a ver los aspectos fundamentales de la relación jurídica entre esas dos partes, el arrendador y el arrendatario. Si tienes alguna duda, ya sabes, abres tu micrófono. Sí, sí, doctor, muchas gracias. Entonces vamos repasando, trae conceptos que ya vimos, pero vamos a manejarlo muy ligero. Esta es su naturaleza jurídica. Aquí, primero que nada, hay que definir, porque luego manejan que una persona, por el hecho del transcurso de tiempo, si ya tiene más de 10 años rentando una propiedad, hay gente que piensa que se puede quedar con el inmueble. Entonces, aquí hay una parte en este cuadrito del lado izquierdo arriba, dice que es una posición jurídica. El arrendatario no es propietario ni poseedor originario, sino un simple tenedor legítimo con derecho a uso temporal. Eso es lo único que puede obtener el arrendatario, el uso pacífico del inmueble a cambio del pago de una contraprestación, a cambio del pago de una renta. Hay una protección legal, tiene una posición jurídica protegida contra actos arbitrarios del arrendador. O sea, al tener la posesión, como ya comentábamos, el arrendador no puede llegar y cortarle la luz, cortarle el gas, cortarle el agua, cambiarle las chapas a la puerta. Cualquier situación que haya de ese aspecto puede ser un delito, incluso de despojo, porque está interrumpiendo el uso y el disfrute pacífico de la cosa, de lo que se está rentando. Y como comentábamos, la Constitución dice que nadie puede hacerse justicia por propia mano. Si un arrendatario no me ha pagado la renta y quiero que se vaya de mi casa, pues tengo que interponer un juicio para que el juez ordene que lo desalojen. No lo puedo ir a sacar yo. Y si yo hago ese tipo de cosas como es cortar los servicios o incluso cambiar la chapa cuando veo que está fuera del domicilio, estoy cometiendo el delito de despojo porque le estoy quitando la posesión sin un mandato judicial. Aquí hay una jurisprudencia, aquí está la tesis, y dice que establece que el arrendatario puede interponer juicio de amparo por actos que afecten su derecho posesorio. O sea, el amparo puede ser incluso normalmente los juicios de amparo son contra actos de autoridad y el arrendador es un particular, entonces no es una autoridad, pero en el momento que afecta la posesión, está haciendo un acto de autoridad, entonces procede el juicio de amparo incluso contra los arrendadores que de alguna manera, como les decía, cortan la luz, cortan el gas, cortan eh, el agua, o que incluso le quitan la posesión al inquilino, le cambian las chapas. Entonces, el inquilino puede meter un juicio de amparo y solicitar la suspensión urgente para que, en lo que se aclara lo necesario, pueda entrar a la casa de inmediato. La suspensión en materia de amparo, dependiendo de la urgencia, nos los pueden dar en menos de 24 horas. Entonces, si yo interpongo un amparo porque le digo es que me quitaron la posesión, el arrendador me cambió la chapa, si no tengo dónde dormir a mis hijos, le pido al juez que me otorgue la suspensión en ese momento, el juez me la otorga y con ese amparo que ya tengo con suspensión provisional, pido una patrulla y que me acompañe porque voy a llevar un cerrajero para cambiar
de nuevo las chapas y retomar la posesión del inmueble. Así de rápido es el juicio de amparo cuando estamos solicitando la suspensión. Ya después en un juicio le pediríamos el que nos otorgue la suspensión definitiva en virtud de que tenemos un contrato de arrendamiento en vigor, y si bien no hemos pagado la renta, pues no hemos sido oídos ni vencidos en juicio. Entonces no tienen por qué quitarnos la posesión del inmueble. Si tienen dudas, acuérdense, por favor. Ahora ya entrando en lo que es incumplimiento de contrato, en el contrato debemos de poner que debe haber una finalización automática. Aquí hay una finalización automática y debe de pactarse que al momento que se termina el plazo de vigencia, se da por concluido este contrato, se cumplió el plazo convenido y en ese momento se debe entregar el bien. El arrendatario debe entregar el bien el día de vencimiento sin necesidad de requerimiento adicional y también debe entregarlo sin aviso previo, salvo pacto en contrario. ¿Qué es lo que debería hacer el arrendatario? Es que antes de que se vence el contrato, una semana antes, por ejemplo, tiene que desocupar el inmueble para que el día que se pactó o unos días antes se entregue las llaves, se entregue la posesión. Eso es lo correcto, no que el día que debe entregar las llaves apenas esté haciendo mudanza. ¿Por qué? Porque no va a dar tiempo de verificar las condiciones en que nos entrega la propiedad y por lo tanto el arrendador, el propietario del inmueble, no debe de firmarle un finiquito, no debe firmarle de que está recibiendo el inmueble a conformidad, sino que lo que recibe la posesión con un condicionamiento que va a revisar en las condiciones que lo está recibiendo, que por lo tanto no le entrega ningún tipo de finiquito ni nada y que va a hacer las revisiones. También puede haber una terminación por convenio expreso, debe ser por escrito y puede terminar en forma anticipada mediante este acuerdo. En este convenio de terminación anticipada, como comentábamos en la clase anterior, es muy común cuando el dueño del inmueble ya no nos quiere ahí y nos inventa que va a ir un familiar a vivir en el inmueble y nos pide que lo desocupemos. Entonces le decimos sí, pero hay que hacer un convenio donde establezcamos las condiciones. Si en el contrato se pactó que en caso de que me pidas el inmueble antes de su vencimiento me vas a pagar una penalidad de 2 o 3 meses, pues te voy a pedir que me las pagues. Sí, o sea, eso se debe de prever en el contrato de arrendamiento. Si bien hay cláusulas para que en caso de que el arrendatario incumpla, también debe haber unas cláusulas en caso de que el arrendador esté incumpliendo. Un ejemplo práctico es el arrendatario desocupa la propiedad unos días antes del vencimiento del contrato, lo que ya les comentaba, para devolver la posesión en la fecha pactada. También puede ser terminado el contrato por nulidad. Si el contrato se declara nulo de pleno derecho, si hay vicios en el consentimiento. O sea, si hubo un error, dolo, violencia, mala fe. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si el contrato especifica que tengo 3 recámaras y aunque es ilógico porque ya lo revisé y nada más tiene 2, o que me indica que tengo aire acondicionado funcionando y no es cierto, o que hay un dolo inclusive porque me da un inmueble que está con la luz funcionando, pero resulta que a los 2 o 3 días la corta por un adeudo muy grande que tiene el arrendatario anterior, o cualquier cuestión de mala fe, violencia, error, todos son los vicios del consentimiento. Aquí vamos a ver más adelante, nada más hacer mención, o mejor dicho, en la siguiente clase, de lo que es la psicología forense. Entonces, en materia de psicología forense, podemos saber en lo que es la grafología, incluso el estado de ánimo de la persona al momento que plasmó la firma en el contrato de arrendamiento. Sí, entonces si por ejemplo fue amenazada la persona para firmar el contrato, le pusieron la pistola y eso, pues es un vicio en el consentimiento y por lo tanto el contrato se puede declarar nulo. También hay una incapacidad legal.
Si hay una incapacidad legal, por ejemplo, que el inquilino manifieste que tiene 19 años y a la mera hora resulta que tiene 17, no tenía capacidad legal para firmar un contrato de arrendamiento y más si nos falsificó la credencial del INE. Hay una incapacidad legal ahí. El contrato de arrendamiento debe ser para un objeto lícito. Por ejemplo, un objeto ilícito en el uso del inmueble, que lo esté usando como un bar sin tener la licencia. Nosotros le rentamos el inmueble para uso habitacional y lo convierten en un bar o en otra cosa, que no tenga los permisos, pues está haciendo una cuestión ilícita. Incluso poner oficinas o consultorios dentro de unidades habitacionales donde está prohibido, por ejemplo, en la Ciudad de México. Entonces, a través de eso se puede demandar la nulidad del contrato, una incapacidad, ya vimos, y también aquí dice cuando se firma un contrato de arrendamiento por cuestiones de simulación fiscal, pues ahí también en esos casos se declara la nulidad de los contratos de arrendamiento. También puede ser terminado el contrato por una rescisión judicial. Puede haber un incumplimiento grave, eh, por ejemplo, el no pagar la renta, ¿sí? Eh, con ejemplos de incumplimiento, pago de rentas, daños al inmueble, uso del distinto al pactado o subarrendarlo. ¿Cuál es el procedimiento? Debe promoverse un juicio ordinario civil ante el juez de competente para obtener la rescisión del contrato por incumplimiento del mismo. Aquí comentábamos la vez pasada respecto de un arrendatario que al final de cuentas compra el inmueble, hace uso del derecho del tanto. Y aquí es un ejemplo de esta confusión de derechos. Esta confusión de derechos y por lo cual debe darse por concluido el contrato de arrendamiento, nuestra terminación, es por unificación de las partes. Ocurre cuando el arrendador y el arrendatario se convierten en la misma persona. O sea, si ya el inmueble que yo rentaba, ahora ya lo compré, ya es mío, ya no tiene razón de ser el que haya un contrato de arrendamiento, porque el arrendador y el arrendatario soy yo mismo. Nos convertimos en la misma persona. Entonces, en ese momento se concluye con el contrato de arrendamiento por esta confusión de derechos. También, cuando hay una pérdida del objeto, al unificarse los derechos, el contrato pierde su objeto y razón de ser, que es el mismo ejemplo. Aquí, el ejemplo práctico, el inquilino compra la casa que rentaba y ya no necesita, o sea, básicamente es la confusión de derechos que estamos mencionando. También por pérdida del bien, por ejemplo, un siniestro, que es un inmueble que estoy rentando y se quemó o se cayó con un temblor, pues ya hay una pérdida del bien y por lo tanto se extinguen los derechos y obligaciones del contrato de arrendamiento. Aquí hay un caso fortuito, hay una terminación por pérdida del bien y debe ser por algo fortuito para que no haya responsabilidad. Eso quiere decir que que el arrendador no puede llegar y quemarnos la casa para obligarnos a que nos vayamos de ella. Y aquí el ejemplo que vemos es un inmueble que es consumido por las llamas, por lo tanto el contrato se extingue en ese momento, pero sin responsabilidad para las partes. O sea, si el inquilino no fue culpable, ni tampoco el arrendatario, o sea, el arrendador, pues entonces no hay responsabilidad y se da por concluido el contrato. También puede haber una terminación del contrato de arrendamiento por expropiación. La expropiación es un acto de autoridad y eso es cuando el Estado expropia el inmueble por utilidad pública y en este caso el contrato se extingue. Ya no lo podemos seguir arrendando porque aquí ya el Estado es a la hora el propietario. Que podemos demandar, que podemos defendernos y sí nos podemos llevar incluso años en el mismo inmueble, pero al final de cuentas va a terminar. Indemnización, el arrendador debe indemnizar al arrendatario si se pactó algo así o si lo exige la ley local. O sea, si dentro del contrato de arrendamiento se pacta que en caso de expropiación, el arrendador al que le expropian el inmueble se obliga a pagar una penalidad al arrendatario en ese caso específico. Entonces, si el caso específico está pactado en el contrato o así lo exige la ley local, pues entonces procede la indemnización.
¿sí? Por ejemplo, ahí viene de que se expropia un inmueble para construir una carretera, entonces pues ya no tiene razón de ser. Aquí ya lo hemos visto en otros detalles cuando hay una compraventa de inmuebles, la cuestión de la evicción. La definición de la evicción es una pérdida del bien por sentencia judicial que reconoce un mejor derecho de un tercero. En tal caso, el contrato se extingue y el arrendador debe indemnizar al arrendatario por los perjuicios causados. Un ejemplo práctico, un inmueble arrendado es reclamado judicialmente por un propietario interior y el juez otorga la posesión al tercero, desplazando al arrendatario actual. Y en este caso, pues el arrendador debe de responder por los daños y perjuicios derivados de este caso de evicción. Esto es muy común, por ejemplo, si hay un inmueble en litigio. Hay un poseedor, pero también hay otra persona que tiene derechos o que cree tener derechos sobre el inmueble, hay un juicio, y si llega la sentencia y exigen el desalojo del inmueble, pues aquí hay una evicción, y en este caso también se da por concluido el contrato de arrendamiento, puesto que el arrendador no tiene derechos a rentar algo de lo que no es dueño. Eso, doctor, se vería, por ejemplo, en un juicio de, por ejemplo, los papás cuando fallecen y algún hermano se pone a rentar la casa, ¿no? Y de repente el otro hermano mete juicio y resulta que tal vez ganó el juicio el otro hermano, no sé, y tiene mejor derecho. Así es, o cuando hay dos escrituras del mismo inmueble. Ajá, Sí, esa es la parte de evicción y que se extinga ahí en ese momento el contrato, porque la persona ajá, que ah, firmó ok. el contrato de arrendamiento no tenía derecho de haberlo rentado. Y cuando lo rentan, doctor, por ejemplo, si estoy rentando una casa o un, no sé, un cuarto, algo, y fallece la persona que está, que es dueña del lote o de la casa, el que arrenda, ¿podría detenerme las rentas hasta que haya una, pues un juicio de, no sé, para ver quién es el nuevo dueño? ¿Sí me los podría detener los pagos? No necesariamente, porque él sigue disfrutando. Y eso hay Y que, hay aquí, que, hay que pactarlo en los contratos. que tendrían, por ejemplo, que decirle en el contrato, si en caso de que no esté esta persona, fenezca o fallezca, no sé, pagarle la renta a fulanito. Así es, se pacta ahí. Ok, perfecto. Entonces aquí, incumpliendo el pago de la renta, se debe exigir la rescisión. O sea, se demanda que se termine el contrato en forma anticipada, esa es la rescisión, porque ha incumplido con el pago de renta. Aquí hay quien afirma debe de probar, es una máxima de la ley. Entonces, si yo estoy diciendo que no me ha pagado la renta, como es algo negativo, yo no tengo que demostrar que no me ha pagado la renta. Simplemente manifiesto que no me ha pagado la renta pactada en el contrato. Entonces, quien afirma tiene que probar. Entonces, si el inquilino afirma que sí ya pagó la renta, tiene que demostrar que sí la pagó con los recibos correspondientes, las transferencias electrónicas, los pagos en el banco. Todo eso lo tiene que lo tiene que demostrar el arrendatario. Si no demuestra que está al corriente en el pago de rentas, procede la rescisión de contrato. No hay forma que se oponga a ella. Y teniendo la rescisión del contrato, procede el desalojo. O sea, se exige en esa sentencia que entreguen la posesión del inmueble y que saquen al inquilino de ahí. Y ya como algo adicional es el cobro de adeudos, o sea, reclamar las rentas vencidas y no pagadas, los daños al inmueble y los adeudos por servicios. Todo eso hay que demandarlo, además de los gastos y costas del juicio. Ejemplo, un arrendatario acumula 3 meses sin pagar, el arrendador lo demanda por rescisión y exige el desalojo. Aquí lo que está marcado en verde es importante. La jurisprudencia establece en la tesis tal, señala que un solo mes de incumplimiento basta si hay pacto expreso en el contrato. O sea, si en el contrato se pone ahí que al no pagar un solo mes de renta, se considera incumplimiento del contrato y que por lo tanto es una causal de rescisión del mismo y la entrega del bien. Entonces ya con un solo mes que no me pague puedo demandar
que sea desalojada la persona y que me pague las rentas vencidas hasta que sea desalojado. Esto quiere decir que si ahorita me debe nada más un mes de renta, en el juicio se van a ir acumulando los demás meses que se van venciendo. Va a frenarse el acumulamiento de rentas hasta que me entregue la posesión del inmueble. Así es como se maneja. Doctor, una Sí, pregunta. Si yo renté un inmueble a una persona, firmó el contrato, me entregó todos sus documentos y resulta que a la hora de habitar la casa metió a su hermano. sí. En ese caso, ¿qué se puede hacer? O sea, y que pues también es incumplido, que no paga bien la renta. O sea, metió a un hermano, Sí. pero él sigue ahí. Sí, él está viviendo ahí y a nombre del contrato está su hermana y pues se le pide que pague a la hermana porque fue la que firmó el contrato y sí paga ella, pero siempre está diciendo, es que mi hermano y, o sea, ya le dijimos que así no deben de ser las cosas, pero no habló claramente y ella aparentó que iba a rentar ella la casa y a la hora de la hora pues metió a su hermano. Sí, pero quien debe de responder es ella. Ajá. Para Ah, estar ok. al corriente en las rentas, Sí, sí está al corriente, se atrasa, pero sí, sí está al corriente, no ha dejado de pagar el mes. pero sí vive ella ahí. No, nada, su hermano es el que vive ahí, ella no vive ahí. Pues aquí se tendría que analizar porque se lo estás rentando a ella. A ella exactamente. Sí, aquí tienes que analizarlo y si es necesario, pues se demanda la rescisión del contrato en virtud de que no vive ella ahí. Ah, ok, perfecto. Aquí tienes que demostrar que ella no vive ahí. Sí, Aquí la puedes demostrar con los testimonios de los vecinos, porque sí. ella puede argumentar. Lo que pasa es que yo trabajo no sé, en un trabajo remoto, soy azafata y me la Ujú. paso viajando por el mundo y llego a mi departamento o al inmueble solamente una vez al mes. Sí. Entonces ahí va a decir, y mientras mi hermano se queda aquí cuidando la casa o el departamento, pero mientras yo no incumpla con la renta, aquí estoy yo, nada más que casi no estoy, o por cuestiones de salud, o me cambiaron de trabajo y nada más vengo cada 2 meses, Ujú. ¿sí? Entonces Bien, hay que demostrarlo, ¿sí? bien. Sí, gracias, doctor. Seguimos. Aquí viene también lo que ya habíamos comentado, un subarrendamiento sin consentimiento. Viene siendo una causal de rescisión. Y lo que comentábamos, los roomies le rentan una habitación a terceros sin autorización del propietario. También como son cosas privadas e internas, necesitaríamos demostrarlo con testimoniales. O sea, del mismo roomie, preguntarle, oye, ¿tú qué haces aquí? Ah, no, es que aquí vivo porque le estoy pagando la renta. Ahí en ese tipo de cosas hay que hacerlo incluso de investigadores, casi, casi como que vamos a censar el edificio porque vamos a dar, venimos de la delegación y vamos a dar un, este, un premio o algo por el estilo, o se le paga, se le da un dinero a los de la compañía de luz, es más sencillo. O sea, alguien de la compañía de luz le dice, sabes que te voy a dar un dinero, pero entra ahí, pregunta cuántos viven y todo, porque estás viendo el consumo de energía eléctrica y bajo qué condiciones. Sí, porque no te va a dar esa información tan fácil, entonces no es fácil de demostrar, porque normalmente a los roomies estos no les firman contratos de arrendamiento ni nada, ¿sí? Entonces aquí, cuando se subarrienda sin consentimiento, tú puedes recuperar la posesión, o sea, recuperar el inmueble sin que tengas que indemnizar al subarrendatario. O sea, el subarrendatario dice, a mí me engañaron, me dijeron que era de él el inmueble y como estaba aquí metido, incluso puso en el contrato que él era el propietario, me lo rentó, me pidió 6 meses de rentas por adelantado y se me desapareció. Pues lo siento mucho, yo no tengo por qué indemnizarte. La propiedad es mía y la recupero. Tú no tenías derecho a subarrendar porque estaba prohibido en el contrato de arrendamiento.
Aquí vamos a analizar la parte del deterioro imputable al arrendatario. Si el arrendatario causa daños graves al inmueble, el arrendador puede exigir la reparación o rescisión. Por ejemplo, el derribo de muros sin permiso constituye un deterioro. O sea, si te tira una pared o te abre una puerta sin permiso, es un deterioro. En ese momento puedes demandar la rescisión del contrato por incumplimiento del mismo, porque dentro del clausulado del contrato debes de poner que no se pueden hacer ningún tipo de modificación al inmueble si no es con autorización previa del arrendador, y que en su caso las modificaciones y mejoras que se hagan al inmueble deben de quedar en beneficio de este arrendador. Y para documentar y justificar el monto a cobrar debe haber un peritaje con un perito autorizado para determinar la cuantía de los daños y demandar que sean pagados. Sí, entonces también hay jurisprudencia si donde está modificando la puerta y por lo tanto hay un daño estructural, en ese momento procede una acción de despojo y de desalojo inmediata. ¿Por qué? Porque está poniendo en riesgo la estructura del inmueble. Se puede derrumbar y causar daños. Entonces ahí se exige un desalojo inmediato por una cuestión de urgencia. Hablando de estas cuestiones de desalojos inmediatos, ¿cómo se les ocurre recuperar la posesión de un inmueble que nos fue abandonado si todavía no tenemos sentencia a nuestro favor? O sea, un inquilino ya me debía de 2 meses de renta, 3 meses, lo demando y se me desaparece, pero no me entrega las llaves y por lo tanto no tengo la posesión. ¿Cómo la recupero? ¿Por qué? Porque está en riesgo de que sea invadido por terceras personas y al rato, ¿cómo saco a esos terceros que invadieron? ¿Cómo se les ocurre recuperar la posesión? No hablo de cuestiones legales, hablo de creatividad. ¿Levantar un acta ante el Ministerio Público? Es una cuestión legal. En primer lugar, para que te reciba la denuncia al MP y que le den el curso legal y que manden policías de investigación, entonces te vas a llevar meses, porque tienen mucha carga de trabajo y tu denuncia no le va a importar si tiene asesinatos, si tiene otros delitos muy graves. Entonces, por eso le dije, la alternativa no debe ser legal. Aquí es una sugerencia que actúen de ilegales. ¿Qué ilegalidad podrían hacer para recuperar la posesión? Meterme al inmueble o meter a alguien. Está bien, pero cómo justificarías? Porque si te metes tú o metes a alguien, es despojo. O sea, ¿cómo te metes así a la brava sin que sea un delito? ¿Cuál sería la justificante? Esa es la parte que a los abogados, por lo que nos pagan. No, ustedes nos pagan no porque nos aprendamos las leyes, sino para que aprendamos a jugar con las leyes. Las leyes para un abogado debe ser un juego, jugar con ellas, saber hasta dónde son los límites para no rebasarlos y no caer en delitos o hacer que nuestro cliente caiga en un delito. ¿Cómo se les ocurre? ¿Ustedes han escuchado en alguna cocina, incluso en algún restaurante, que huele a gas? Sí, Pero muchas veces no lo percibimos. O sea, si hay 10 personas dentro de una habitación, no todos perciben el olor a gas. Entonces, si yo empiezo a decirlos a los vecinos, oigan, no hay nadie aquí, pero huele a gas y huele a gas y huele a gas, no vaya a explotar, en ese momento entra la psicosis hasta en los mismos vecinos. Entonces van a decirle, háblenle a Protección Civil. Llega Protección Civil o llega también incluso los del gas y les dicen, yo soy el dueño del inmueble, yo me hago responsable, que me metan a la cárcel a mí, pero es importante que no vayan a haber víctimas mortales.
Entonces rompan las chapas y métanse para revisar que no haya fuga de gas. ¿Quién rompe las chapas y se mete? ¿Ustedes o Protección Civil? ¿O los bomberos? Protección Civil. O bueno, a lo mejor podríamos nosotros autorizar que Decirles, se rompa, ¿no? o sea, tú como dueño del inmueble no autorizas, dices, tú yo me hago responsable. Si me meten a la cárcel, que me metan a mí, pero lo que importante es que no se dañe a los vecinos ni la Ujú. estructura de los inmuebles. Hay un eximiente de responsabilidad ahí por un caso de fuerza mayor. Entonces entran los de Protección Civil, entran los bomberos y revisan todo y dicen, bueno, pues es que no hubo nada, pero ya rompieron las chapas. ¿Y ahora qué haces? Pues tienes que llamarle al notario, oye, notario, fíjate que rompieron aquí las chapas de los de Protección Civil, entonces te aviso que le estoy cambiando las chapas y quiero que des una fe de hechos de lo que hay adentro. El inmueble está vacío, tiene unos cuantos inmuebles y todo, y le cambio las chapas. Entonces quiero, notario, que anotes ahí en tu fe de hechos que yo tengo la posesión. Ya recuperaron la posesión sin esperar a una sentencia. Y en ese momento, Emma, sí ya puedes meter a alguien que cuide el inmueble, pero ya no incurriste en el delito de despojo. Podrían demandarte después por simulación, pero falta que te lo comprueben. Y más si está está el informe de la autoridad de por qué rompió las chapas. O sea, esa es la parte de creatividad que mencionaba yo que tenemos que hacer para sacar rápido a un inquilino. ¿Sí? Muy efectivo, mi idea. De una vez les aviso, nosotros en los contratos que elaboramos, ahí Amelia, que tú también manejas varios, es importante que quede facultado el fiador para entregar el inmueble, la posesión, en caso de incumplimiento de contrato para que no se sigan acumulando rentas que deba de pagar el fiador. Entonces el fiador queda facultado para entregar la posesión. Entonces ya se establece un procedimiento incluso en el contrato. ¿Por qué? Porque el fiador va a quedar como depositario judicial de esos inmuebles, de esos bienes. Entonces, igual llega el fiador y dice yo como fiador, y de acuerdo a lo establecido en el contrato, y más si el contrato está ratificado ante el notario público, le entrego al dueño del inmueble este inmueble que me está costando por incumplimiento. Entonces entrego la posesión, se firma ante notario público y ya. Y en ese momento se tiene que hacer la mudanza, se van a una bodega los muebles y queda el fiador como depositario judicial para que se los entregue al arrendatario. Entonces ya son cosas prácticas que se van haciendo y que se van pactando en los contratos. Eso no lo enseñan en las escuelas de derecho, ¿eh? Eso es lo que ya vamos aprendiendo en la práctica de cómo hacerle para que se haga lo que pretendemos, pero sin violar la ley, o estando en la orillita para que no haya responsabilidad. También comentábamos que si se renta un inmueble con defectos, por ejemplo, filtraciones, les comentaba de en Chiapas, un inmueble que fue rentado en el mes de mayo, estaba muy bonito, pero a los pocos días, al par de semanas, empezaron las lluvias y así como está esta persona, había regaderas dentro de la sala nunca la pudieron ocupar por la lluvia que se vino, la humedad, no tenía problemas en la azotea, no estaba impermeabilizada, estaba erosionada y se filtraba muy fuerte el agua. Que esos no son visibles si lo rentan ahorita, ningún inmueble va a tener ese problema porque no está lloviendo. También puede haber defectos estructurales. Es común cuando hay un sismo que está fracturada la pared, trae muchas fracturas la casa y en lugar de repararlas, nada más le ponen yeso encima y las pintan. Entonces llegas y ves, la casa está muy bonita, pero al siguiente sismo toda se fractura, entonces hay un problema estructural. Entonces el arrendamiento debe ser rescindido por los defectos
del mismo, por estos problemas estructurales. En estos casos hay varias salidas. Una es la rescisión o la reducción del pago de renta. Entonces aquí estamos hablando de vicios ocultos. Aquí son estadísticas de las razones por las que hay una rescisión. Hay un buen porcentaje que es por uso indebido. Lo más alto es la falta de pago, que es esto. Esto verde oscuro es por uso indebido. Sí hay muchas demandas por uso indebido. Lo rentamos para un fin y ocupan el inmueble para otro. Por falta de pago es la mayoría. Después también aquí es importante el subarriendo y el otro es por daños al inmueble. O sea, se ponen a hacer cosas indebidas en el inmueble. También, en el caso de mejoras realizadas sin autorización, ¿qué pasa ahí? Hay un principio legal. El arrendador no está obligado a pagar mejoras útiles o suntuarias realizadas sin su autorización previa y expresa por escrito. O sea, cambiaron lo que comentábamos la clase anterior, de una estufa de gas le ponen una estufa de inducción, ¿sí? O se les ocurre poner las nuevas estufas del bienestar que son de leña y dice que son suntuarias porque están firmadas por Claudia Sheinbaum. Entonces esas obras suntuarias no tiene por qué pagarlas el arrendador. Entonces quien hace ese tipo de mejoras corre el riesgo de que el arrendador no se las pague, que no sea compensado ni las pueda descontar de la renta simplemente porque el arrendador no la autorizó. Entonces el arrendatario sale perdiendo. Por ejemplo, aquí una remodelación de cocina sin previo aviso no genera el derecho a una compensación. Por lo tanto, no podrá cobrar lo que se gastó en reparar la cocina, ni tampoco podrá descontarlo de la renta. Hay jurisprudencia específica donde dice que las mejoras no autorizadas no obligan al arrendador a indemnizar al arrendatario. O sea, todo lo que no es autorizado no se tiene por qué pagar. Y aquí hablamos, lo que comentábamos anteriormente, el derecho del tanto. Hay una preferencia del arrendatario frente a terceros. Sí, el arrendatario tiene que ser notificado que se va a vender la propiedad para poder ejercer el derecho de tanto, o sea, una preferencia para comprar el inmueble, pero esta preferencia debe ser en igualdad de condiciones de terceros. O sea, si el inmueble se vende en 10 pesos, es la misma oferta que puede hacer el arrendatario. No puede ser discriminado. Y, por lo tanto, el arrendatario puede comprar el inmueble. Hay un derecho de preferencia que comúnmente se llama derecho del tanto. Aquí también tengan cuidado los contratos verbales. ¿Creen que hayan muchos contratos verbales? No, yo creo que ya no, ya casi no. Pues hay una gran cantidad todavía. Les voy a decir por qué. Porque normalmente el inquilino el arrendador no le recuerda al profesional inmobiliario que ya se venció el contrato, porque incluso piensa que le va a cobrar de nuevo sus honorarios por la intermediación. Los hace un lado al inmobiliario y él lleva a cabo la negociación del nuevo contrato. Pero el inquilino no tiene prisa, está viviendo ahí, ¿no creen? Entonces, si al inquilino le dicen, te voy a aumentar un 10% de la renta, y él dice, estoy de acuerdo, mañana te deposito. Y aunque el arrendador le mande el contrato, el arrendatario puede darle largas y nunca firmarlo. Hay muchos casos así. Entonces, el contrato de arrendamiento se convierte en un contrato verbal. ¿Por qué? Hay una nueva celebración, hay un nuevo acuerdo de voluntades con una nueva fecha de inicio, que es cuando termina el anterior, y con un nuevo monto de renta. Entonces ya se convirtió en un contrato verbal, ¿sí?
Y este contrato verbal puede argumentarse que se pactó a 5 años, a 3 años, a 10 años o por tiempo indefinido. Este tipo de convenciones, o sea, acuerdos verbales, son válidos, pero es muy difícil probarlo. Lo primero es a través de testigos, que no son muy confiables, porque a quién ponen a la esposa y a los hijos. ¿Verdad que vino el dueño de la casa y nos dijo que nos podíamos quedar aquí 5 años más pagando lo mismo? Es un contrato verbal. Y el inquilino va a poner a la esposa, a la mamá, al tío, al primo y a toda la familia, que era una comida donde estaban todos reunidos, y más que se presentó en la cena de Navidad de llevarle un regalo y ahí pactaron el nuevo contrato, entonces hay 20 testigos. Entonces son los riesgos y esa es la forma en que sí hay mucho contrato verbal. ¿Por qué? Porque al momento de renovar el contrato no se renueva, hay muchos que no se renuevan por escrito. Sin documento, riesgos sin documento escrito, cualquier juicio dependerá exclusivamente de testigos y presunciones legales. No hay otra forma de comprobarlo. ¿Qué es lo que se recomienda? Todo por escrito. Antes de que vence el contrato, hay que notificar la terminación del contrato. Te notifico que no deseo renovarte el contrato. Si quieres que te lo renueve, de una vez firmamos el nuevo antes que se vence el anterior. Entonces, si el contrato se vende en junio y ahorita estamos a finales de abril, el contrato lo puedo firmar desde ahorita. O sea, firmo el contrato, pongo fecha de 24 de abril, poniéndole a ese contrato que inicia su vigencia al día siguiente de cuando termine el otro. Pero ya amarré mi nuevo contrato. No hay que esperar a que vence el contrato, hay que adelantarnos. ¿Sí? ¿Dudas? No, hasta el momento no, doctor. Sí, doctor. Tengo que mencionar que había un contrato anterior, o sea, que inicia su vigencia cuando termine el otro, o mejor pongo, o sea, estamos en abril, pero pongo que inicia su vigencia el 2 de octubre o algo así. Por la Sí, fecha. tienes que poner el otro, ¿sabes por qué? Porque él ya está en posesión. O sea, él Ah, ya está viviendo ahí. Entonces tienes que justificar por qué ella está viviendo ahí. O sea, como antecedentes en el nuevo contrato, se pone ahí en las declaraciones, declaran las partes que en fecha de hace un año celebraron otro contrato de arrendamiento, que el mismo sigue en vigor y que vence en tal fecha, pero que acuerdan las partes celebrar uno nuevo que inicia su vigencia en tal fecha. Y ya. ok. Oiga, doctor, es que una vez, bueno, me vino la duda porque una vez, por ejemplo, ya ve que en este caso que hay clientes que renuevan seguido, ¿no? Por ejemplo, en el 2000 te dieron un depósito de 5,000 pesos, un ejemplo, el depósito. Luego renuevas, pero ya no te vuelven a dar otro depósito. Entonces yo ponía siempre, sigue quedando en depósito la cantidad dada en tal fecha. Y alguien me dijo, no tienes que hacer eso. Dice, tú al final de cada contrato le tienes que dar que te firme él un recibo que recibió, aunque no lo reciba. Y vuelves a poner en el contrato nuevo, como si fuera nuevo, que ahí te está dando otra vez los 5,000 pesos. No, yo estoy de acuerdo como lo manejabas tú. Ok, sí. Porque no es real, realmente no le estás regresando y volviéndote a dar. Y entonces yo lo que hice después de que oí esa plática es que ya cada que alguien, pues le hago que me haga un recibo, como si les explico, mire, aquí es como que si usted, pero lo estoy volviendo a poner, que lo está dando nuevamente. Bueno, ya se quedan contentos, pero ya lo hago así porque alguien me dijo eso. Sí, no, como lo estabas manejando estaba bien, no hay ningún problema. Aquí sí, lo que debes de hacer es que de acuerdo al incremento de renta se debe actualizar también el depósito. O sea, si la renta la aumentaste un 5%, un 10%, el depósito debe ser aumentado también esa cantidad. Entonces, Sí, aquí no me han, la verdad es que no me han actualizado. Sigo poniendo que sigue siendo 5, pues ya, o sea, no ha subido mucho en realidad, pues la renta, pero sí pero sí, lo que es legal es que le pongas también que se actualice el depósito. sí, gracias. ¿Sí?
Entramos a la parte de la acción de desalojo. Si el inquilino deja de cumplir con las obligaciones, ¿cuáles son las obligaciones? Por ejemplo, pagar la renta, pagar los servicios del inmueble, no, no subarrendar, usar el inmueble para el fin que fue contratado. Si incumple cualquiera de esas, que son las principales, tenemos que demandar la rescisión y la acción de desalojo. Hay que sacarlo de ahí. Entonces hay que presentar una demanda de desalojo y aquí se tiene que hacer ante un juez. El juez va a evaluar las pruebas y los argumentos y tiene que respetar el debido proceso. Y aquí va a haber una sentencia, una resolución, y si procede, el juez va a ordenar la restitución de la posesión del inmueble al arrendador, o sea, va a mandar a que desalojen al inquilino. Y para esta debe haber una orden de desalojo, esto ya como parte al momento de ejecutar la sentencia. Por ejemplo, la sentencia, el juez puede ordenar que se restituya la posesión del inmueble al arrendador. O sea, ya lo tenemos en un papel, en una sentencia, pero ni con ese papel podemos ir y meternos. O sea, la autoridad nos tiene que dar la posesión. ¿Qué se tiene que hacer? Una acción de desalojo. Entonces ahí nosotros le pedimos al juez que se ejecute la sentencia solicitando el auxilio de la fuerza pública para entregarnos la posesión y que incluso nos autorice a romper chapas en caso de que no nos entreguen las llaves. Entonces, el día del desalojo, tú ya llegas con cargadores, llegas con cerrajero y llegas con patrullas y llegas con uno de los funcionarios, el actuario del juzgado, para que el actuario del juzgado te entregue la posesión. Entonces, por ejemplo, en la Ciudad de México, aquí en Chiapas no he visto, a lo mejor no tienen tanta creatividad o no se acostumbra, pero en la Ciudad de México tú vas a la ciudad judicial y te ven en la calle con tu uniforme de abogado, o sea, ya así de traje, corbata. Entonces, en ese momento te abordan en la calle. O sea, tú dejaste el carro en el estacionamiento y ven que vas caminando a los juzgados y te detienen y te dan su tarjeta. ¿Qué dice la tarjeta? Cargadores. Nos alquilamos como cargadores para procesos de desalojo. Pero más que cargadores, son golpeadores. Porque ellos no Es lo van. que le iba a decir, doctor, exactamente se renta mucho también como golpeadores. Sí, así se maneja. Más que cargadores son golpeadores. ¿Por qué? Sí, Que ellos golpeadores. van a llegar y van a aventar toda la calle. Y van a dejar todo ahí enfrente tirado en la banqueta, en la calle invadido. Cambian chapas y ya te entregan la posesión y ya todo el mundo se va. Quien se mete de nuevo al inmueble ya es el delito de despojo y se van a la cárcel. No lo puedes hacer tú solita o ustedes solas. Tienen que llevar una patrulla para que si alguien se opone, pues la patrulla se los lleva a la cárcel, se los lleva al Ministerio Público por resistencia a un mandato judicial y luego incluso por resistencia a la autoridad o incluso por agresiones verbales o físicas. Pues esta es la parte de acción de desalojo que inclusive hay riesgo incluso para los mismos abogados, porque no sabemos los que están adentro si incluso tengan armas y pierden la cabeza en ese momento y salen tirando balazos, pues uno no va protegido ahí, no va como los policías que pueden llevar un chaleco antibalas. Nosotros, pues a mí me enseñaron que no hay ningún papel que detenga una bala. Entonces es la parte más fea en la que ustedes como inmobiliarios, como profesionales inmobiliarios, no deben de participar. Se lo deben de dejar a las personas que ya están acostumbradas a manejar esto. ¿Y cuánto tiempo da un juez de tiempo para que la persona salga? Se puede negociar, es más, la misma ley te establece, por ejemplo, en el caso del Código Civil de Chiapas, si te allanas, o sea, si yo meto la demanda exigiendo el desalojo por incumplimiento de contrato que no había pagado la renta,
el inquilino puede decir, sí, estoy de acuerdo, no he pagado la renta, no he podido, tuvo problemas de salud o perdí mi trabajo. Entonces, juez, acepto desalojar, pero dame 4 meses de tiempo para buscar dónde irme. Y el juez lo va a conceder. ¿Sí? Ok, Entonces, sería como de acuerdo. es como un acuerdo ante el juez, entonces no lo puede sacar hasta que se cumplan los 4 meses. Si a los 4 meses no se salga, entonces ya le dice al juez, se le otorgó 4 meses para desocupar el inmueble, no lo he entregado, solicito el desalojo. Ujú. Cuando hay un contrato de duración indefinida, como cuando se vence un contrato y se convierte ese mismo y de alguna manera indefinido porque no se pactó un plazo, este contrato indefinido se puede terminar en cualquier momento con un simplemente aviso eh, al inquilino de que se da por terminado. En arrendamientos urbanas se requiere aviso con al menos 15 días de anticipación, de acuerdo al artículo 2478 del Código Civil. Que hay un problema grave en estos contratos porque hay una incertidumbre para ambas partes porque no se sabe cuándo va a terminar, aunque hay una flexibilidad en la relación, pero, pero casi es de que me junto contigo, pero no me caso. Estamos en unión libre y esa unión libre se puede terminar cualquier día. Aunque haya amor y lo que sea, pues para ciertas personas, pues no hay una obligación, me puedo ir cuando quiera. Es más, no te presento como mi esposo, como mi esposa, eres mi pareja. Estamos aparejados por el momento, pero nos podemos desaparejar en cualquier momento. No hay un compromiso, es algo indefinido. Aquí el año pasado, en agosto de 2024, hubo una modificación de ley en el Código Civil de la Ciudad de México. Se modificaron varias de sus ordenamientos legales. Entonces, hay un límite al incremento de rentas en la Ciudad de México, donde dice que cuando se trata de inmuebles destinados para casa habitación, la renta de ese inmueble no puede superar la inflación. O sea, siempre debe ser máximo de la inflación o menos. ¿Qué opinan de esto? Como arrendadores y como arrendatarios. Pues como arrendatarios yo creo que les conviene porque obviamente no sería una renta muy alta y como arrendador pues sí se pierden, ¿no? Dinero, Así ingresos. es, así es, porque el índice nacional de precios al consumidor, o sea, la inflación, siempre es manipulada por el gobierno. O sea, te ponen que tuvimos una inflación al 4%, pero vas y ves el huevo, la leche, tortillas, todo se fue 10, 15, 20% más y sigue aumentando. O sea, no refleja la realidad. O sea, ¿qué es lo que quiere conservar aquí? El valor del dinero a través del tiempo. Entonces, yo siento que a la larga va a haber un deterioro de los inmuebles. ¿Por qué? Porque al dueño del inmueble no le va a interesar dar mantenimiento al inmueble, ¿o sí? ¿Qué pasó con No, pues no va a ser cristiano. qué pasó con las rentas congeladas cuando se les ocurrió en la Ciudad de México meter un régimen de rentas congeladas para que se beneficiara a la gente y que esos ricos terratenientes que tenían inmuebles en renta, pues ya no se enriquecieran con la población? El dueño del inmueble, al vender la renta congelada, se olvidó del inmueble y se Sí, convirtieron de en... hecho, hace algún tiempo, doctor, llevamos un asuntillo así y había que, bueno, me tocó que era yo la amiga del hijo de la señora que estaban sacando, ya despojando de la casa, y sí, yo le preguntaba, ¿y cuánto paga de renta, señora? Y dice, pago, creo que me dijo que 8 pesos al mes. Dices que es una renta que ya estaba congelada y duró muchos años así, pero ya murió la señora y ahora ya me están pidiendo el inmueble, pero de 8 pesos. Así es. Entonces te digo, ya a quién le importa el inmueble. Y está la incertidumbre de porque están inventariando inmuebles vacíos en la Ciudad de México. O sea, ¿cuál es la razón de ser
de inventariar inmuebles vacíos. Aquí los dueños de los inmuebles tienen temor de que se le pueda ocurrir a este gobierno, pues dar esos inmuebles en renta barata a la gente que no tiene dónde vivir y que vote por el partido. Pero ojalá que no suceda así porque pues ya no vamos a tener jueces del bienestar que ninguno se va a poner al gobierno. Esas mismas modificaciones de 2024 para la Ciudad de México obligan al registro obligatorio de los contratos de arrendamiento. Esta modificación de ley establece la obligatoriedad, eso está modificado en el Código Civil, de que sean registrados los contratos de arrendamiento en un sistema digital que está administrado por el gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué va a pasar con todos los arrendadores de la Ciudad de México? Tienen que registrarlo, ¿no? Sí. Si no lo registran, además de tener multas y todo eso, pueden cometerse incluso delitos. ¿Por qué? No lo estás registrando porque no das recibos de renta. Si no das recibos de renta, quiere decir que tampoco pagas impuestos y por lo tanto es defraudación fiscal. Es muy simple, si ya lo reporté un contrato de arrendamiento y está en una plataforma tecnológica, esa plataforma tecnológica es jalada por la inteligencia artificial del SAT y vas a ver el arrendador cuánto está percibiendo de rentas por ese inmueble y va a hacer el cruzamiento a ver si está presentando declaraciones de esos ingresos y si está pagando impuestos. O sea, es muy grave lo que pasó en la Ciudad de México y que se va a extender a nivel nacional. Plazos de cumplimiento de los contratos nuevos deben registrarse en un plazo no mayor a 30 días posteriores a su celebración. Y los contratos que ya estaban vigentes cuando se publicitó esta modificación tiene 90 días. Este registro tiene como objetivo aumentar la transparencia y proteger los derechos de las partes involucradas en la relación del arrendamiento. Yo siento que ahí no para nada no les importa proteger a nadie. Son fines recaudatorios. Quiero saber quién está rentando, cuánto está rentando y cuánto me tiene que pagar de impuestos. Y esto va a permear a toda la República Mexicana. Va a haber un registro nacional de contratos de arrendamiento. Y todo controlado por el SAT. Y recuerden que el no emitir comprobantes de renta, los FDIs, el no presentar las declaraciones, el no pagar impuestos, cada una de ellas son delitos, es defraudación fiscal. Pero además, doctor, perdón, bueno, yo supe que, por ejemplo, si estaban rentando una casa y efectivamente no emitían comprobantes de pago y registrados obviamente ante el SAT y haciendo sus declaraciones y todo, en un juicio, le daba la facilidad al arrendador de quedarse con el inmueble por el simple hecho de que el que le estaba arrendando no le emitía facturas. No, ¿Eso sí podría ser? no, o sea, la propiedad nunca la va a tener el inquilino. Lo que sí es que el juez, cuando le pidas que vas a cobrar rentas vencidas y todo, el juez tiene la facultad de pedir que le muestres o que le presentes los recibos, pero con CFDIs, incluyendo los que ya te pagaron. Y el mismo juez notifica al SAT respecto de esa operación. Incluso puede haber un chantaje por parte del arrendatario de que está bien, no te he pagado la renta, demándame, me vas a desalojar, pero yo en este momento te denuncio como defraudador fiscal ante el SAT y a ver quién pierde más. O sea, puede haber un chantaje incluso para el arrendador. ¿Sí? Entonces, no está en riesgo la propiedad, está en riesgo es que se está cometiendo un delito por no emitir facturas.
y son de los delitos más graves que hay, una defraudación fiscal. Gracias, doctor. Sí, ¿qué están haciendo? Aquí viene una cuestión que hay que tener cuidado. Esta modificación de ley del año pasado, de agosto de 2024, habla ya de una producción pública de vivienda en arrendamiento asequible, o sea, que esté al acceso de la mayoría de la población. Es una reforma de ley donde el gobierno debe de brindar vivienda barata a la gente para que la rente. Los beneficiarios, cuidado, vean quiénes son los beneficiarios. Personas de menores ingresos, incluyendo trabajadores, madres solteras y jóvenes de 18 a 35 años. ¿Qué opinan de estos beneficiarios? Pues son Pues gente que no tienen solvencia, ¿no? Que no tienen muchos ingresos y no pueden pagar una renta, pues un poquito más elevada. Pero además son la mayor cantidad de electores del país. sí, los jóvenes construyendo el futuro, es que les están dando las becas. Sí, entonces los jóvenes de 18 a 35 años es la mayor cantidad de votos. Entonces, para entregarle vivienda asequible, puedo ver cualquier tipo de vivienda abandonada y expropiarla. Por eso ahorita ya me urge vender mi casa de la Ciudad de México. El departamento no, porque está en la zona de hospitales, Tlalpan y Periférico, ese no lo voy a vender, pero el que está en el Ajusco sí me urge venderla porque no se les vaya a ocurrir expropiármela y construir ahí 30 casas. El financiamiento para construir las viviendas con recursos públicos y están sujetos a programas institucionales específicos. Por ejemplo, Amelia, aquí muy cerquita de mi casa, viene el riesgo de que van a construir varios edificios del Infonavit, porque esa tierra era reserva del Infonavit. Y si bien vas a beneficiar a gente que lo necesita, estamos hablando que estás sobre la calzada al campestre, estás junto a Villa Blanca, o sea, en una zona muy cara. Y cuando metes una unidad de este tipo, lo que haces es depreciar la vivienda actual. Sí, así es. Entonces, si van a construir todo eso ahí, incluso yo soy afectado por la depreciación del inmueble. Y por eso se busca que haya zonas donde haya ciertos tipos. Si estás en una zona residencial, pues está prohibido que levantes interés social porque deprecias todo lo demás. La demanda de agua para la zona y no sabemos cuántos edificios vayan a ser. Si aquí enfrente está, por ejemplo, Mercado San Patricio, y casi todos los días están comprando pipas de agua, imagínate ahora que lleguen esos edificios, ¿de dónde van a darles agua? Pero son votos. Aquí hay unas jurisprudencias relevantes sobre arrendamiento. El contrato verbal, hay una tesis que dice que es válido, pero que es difícil de probar este contrato verbal. En falta de pago, una sola renta puede justificar la rescisión si así se pactó en el contrato. Cuidado, entonces pacten siempre que con un mes de renta se rescinde el contrato. No le pongan 2 ni 3, pónganle con 1, por favor. Y lo que comentaba, que si es violentado en sus derechos, el arrendatario puede promover juicio de amparo en contra del dueño del inmueble porque está realizando actos de autoridad. Con la autoridad de dueño del inmueble, quiere ejercer esa autoridad y violar los derechos del arrendatario. Entonces, procede el juicio de amparo. Y aquí hay un ejemplo más por curiosidad. El derecho internacional comparado. Estamos en el caso de España.
para que no digan que son cosas nada más de México. En España hay una ley de arrendamientos urbanos, establece una duración mínima obligatoria de 5 años para los contratos destinados a vivienda. O sea, no puede haber contratos de arrendamiento para habitación menores a 5 años. Y también hay una regulación en materia de rentas, de acuerdo a la inflación, y prohíbe las cláusulas abusivas que perjudiquen, las cuales se tienen por no puestas. O sea, en esa parte México está más flexible, hay más protección para el arrendador. En España hay mayor intervención estatal en defensa del arrendatario, que buscan la estabilidad habitacional y por lo tanto tiene mayor protección para desalojos, pero facilita las controversias manejando alternativas, no todo es en juicios. Y aquí vámonos a Argentina. Argentina también habla de una duración mínima. En Argentina son 3 años como mínimo. No hay contratos de 1 año si es para casa habitación. Aquí establece la ley que el depósito de garantía de pago de rentas no puede superar de 1 mes. Pero aquí, como la inflación en Argentina sí es brutal, la actualización debe ser en forma semestral. Cada 6 meses tienen que incrementarse la renta de acuerdo a la inflación y en Argentina sí tienen inflaciones por arriba incluso del 100% anual. Y aquí vienen las obligaciones fiscales del arrendador. Primero que nada debe estar registrado ante el SAT, inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes y con la actividad económica de arrendador. Ya teniendo ya estando dado de alta con su RFC, su firma, avanzada, digital avanzada, y con la actividad de arrendador, perdón, ya se pueden emitir sus CFDI. Esto quiere decir que son las facturaciones electrónicas de cada pago de renta. Y en base a esa emisión de CFDIs, hay que hacer una declaración de ingresos y hay que presentarlas periódicamente. Aquí son declaraciones mensuales o dependiendo del régimen fiscal. Pero también se pueden deducir los gastos. Incluso en materia de arrendamiento hay una deducción ciega, una cantidad fija que ya se mete para poder deducir como gastos. De acuerdo a lo que aplique la ley, puedes meter una deducción del 50% de gastos sin que los vayas a demostrar, digamos, entonces el pago de impuestos se disminuye. La seguridad jurídica en materia de arrendamiento tenía el contrato firmado y una protección legal. Se garantizan los derechos de ambas partes. El contrato debe estar estructurado donde se definan los plazos, los pagos y las condiciones de habitabilidad, de entrega, de condiciones, de formas de pago, condiciones de pago, todo viene ahí. Y puede haber mecanismos de solución de conflictos. Puede meterse, por ejemplo, en el caso de nosotros, siempre metemos un pacto arbitral para que en caso de incumplimiento de cualquiera de las partes vayamos más rápido a un árbitro en lugar de ir a gastar con un juez donde los únicos que ganamos son los abogados. Entonces se trata de dar seguridad jurídica para ambas partes. Se debe definir los plazos, pagos, condiciones, penalidades, derechos preferentes y procedimiento en caso de conflicto. Entonces, si ya trae un pacto arbitral, pues nos apegamos de él. Si trae un pacto arbitral, por ejemplo, ¿cómo se puede defender el arrendatario? ¿Cuál sería su defensa? Porque el arrendador le va a decir que no ha pagado la renta. Si está el pacto arbitral, ¿qué le tiene que presentar el arrendatario al árbitro? El recibo que ya lo pagó, el comprobante de pago. Si no presenta el comprobante de pago automáticamente, ya no hay más que probar, sino que simplemente no cumplió con la renta. Entonces, en ese momento se ordena la rescisión y el desalojo, y ese laudo arbitral se pasa al juez para que lo haga, para que lo ejecute. O sea, ya no hay que llevar un juicio.
y este pacto arbitral se puede así celebrar en menos de 30 días. O sea, si ya me incumplió con el pago de una renta, me someto a inicio el juicio arbitral y en un mes ya tengo la sentencia, ya nada más falta que vayamos a lanzarlo. Así de rápido son ese tipo de acciones. Doctor, pero para este caso debe de tener su registro de arrendamiento, ahora sí que valga la redundancia, registrado en donde nos mencionó ahorita. En lo que corresponde a la legislación estatal, acuérdate que esto es normatividad estatal. Entonces, de acuerdo a lo que diga Ok, cada estado, sí se debe cumplir con la ley, pero no hay sí. ningún problema. Gracias. ¿Sí? Sí. Aquí, gracias. Aquí hay hablan de un derecho social, el acceso a una vivienda digna, y por eso se modificó la legislación en materia de vivienda, de vivienda en arrendamiento en la Ciudad de México. Pero también sobre esa misma base se modificó la ley del Infonavit para que con los ahorros de los trabajadores se cree una empresa que va a construir vivienda del Infonavit. Aquí el temor es que a la fecha, en toda la historia de México, no hay una sola empresa o negocio administrado por el gobierno que funcione. Todos los negocios que ha manejado el gobierno los ha quebrado, porque el gobierno no es empresario. Y a quien ponen al frente de esos organismos, de esas empresas paraestatales, incluso esta ni siquiera es paraestatal, son políticos, no son empresarios. Al ser políticos, saben que su puesto ahí es temporal y no les importa el negocio, porque no es un dinero de ellos. Si me dan a administrar esta empresa constructora de vivienda, lo normal, como soy un político que soy muy romántico, voy a querer llevarme recuerdos de cuando estuve de director de esta empresa constructora de vivienda del Infonavit. Pero no me interesa lo que pase con ella. Me refiero no a lo nuevo, a todo lo que ha pasado en el país durante tantos y tantos años. El gobierno nunca ha trabajado bien. Los políticos terminan robándose el dinero y quebrando las empresas. Esperemos que esta no sea una de ellas porque es el ahorro para vivienda de los trabajadores. No es un dinero del gobierno, ni tenía derecho para poderlo usar. ¿Por qué? Porque si el ahorro es mío, o sea, parte de lo que se está quedando el gobierno, una parte es mi ahorro. Y ese ahorro, esa aportación al fondo de vivienda del Infonavit, es la cantidad que me descontaron mes a mes para aportarla al Infonavit, más la aportación de la empresa para la que yo trabajaba y como prestación aportaba otra parte y el gobierno otra parte. Entonces el gobierno va a utilizar los ahorros de las empresas, la aportación de las empresas, y al final de cuentas esa aportación es mi dinero como trabajador. ¿Por qué el gobierno va a utilizar mi dinero para construir vivienda y dársela a jóvenes de 18 años que no han hecho nada en su vida para crear un ahorro? Son muy jóvenes. Y como se van a jalar los recursos para dar prioridad a esas miles de viviendas, pueden restringirme de mi derecho a disponer de un crédito para mi vivienda, porque van a darle prioridad a la vivienda en renta, con una renta muy baja y con la promesa de que si pagan la renta, después se van a quedar con esa casa. Entonces, ¿dónde está la lógica del negocio? Están haciendo negocio con un dinero que no es de ellos, que no es del gobierno. Y entonces aquí entramos la función social del arrendamiento. Esto permite que las personas que no tienen dinero para comprar una vivienda puedan tener una vivienda digna de acuerdo a sus posibilidades, pagando por el uso de ella, por la renta. Para que realmente fuera negocio y hubiese una oferta de vivienda en renta, ¿qué es lo que tendría que hacer? El gobierno dedicarse a gobernar, dar facilidades fiscales, administrativas, incentivos para que haya construcción de vivienda en renta.
Si el gobierno dice, a partir de esta fecha, todas las empresas constructoras que construyan vivienda para renta van a tener una exención en impuestos sobre la renta sobre 15 años, ahí sería un impulso a la vivienda en renta. ¿Ustedes qué opinan? Que les permitan deducir al 100% todo lo que invierten en la compra del terreno, en la construcción de la vivienda, y que durante 10 años no paguen impuestos por el cobro de rentas. ¿No creen que habría más casas y departamentos en renta? ¿O es mejor quitarle el dinero a los trabajadores? ¿Ustedes qué opinan? Pues que es un abuso quitarles el dinero a los trabajadores, ¿no? Es mejor la primera opción porque pues ahí entran las personas que pues que tienen las posibilidades de hacer una vivienda, rentarla y pues también tener un beneficio. Así es, y como yo soy el dueño y que voy a construir, voy a cuidar la calidad de materiales, voy a cuidar que nadie se robe el dinero, y porque a mí nadie me va a quitar porque es mi empresa. En cambio, el político que pongan al frente de una empresa, no sabemos cuánto tiempo va a durar. A lo mejor dura un mes y ya se va de gobernador, se va de presidente de la República. Los políticos siempre son temporales en su cargo y se van a ir a donde los llamen o donde más les convenga estar. Entonces no les importa las empresas ni los puestos donde están a una gran mayoría. No hablo de todos, debe haber excepciones. Entonces aquí está la vivienda como política pública. Debe haber subsidios, apoyo económico directo para el acceso a vivienda en renta. Pero este apoyo económico ahí viene abajo. Fideicomisos públicos, incentivos fiscales, programas de vivienda social. O sea, hay mucho que hacer, no irse por lo sencillo. ¿Por qué? ¿Qué me garantiza que el dinero que van a utilizar supuestamente para construir vivienda no lo van a utilizar para dar más becas del bienestar? A mí no me van a estar informando, ¿a ustedes sí? No a nadie. ¿Cuál es el papel del Estado en materia de arrendamiento? Debe de gobernar, debe de legislar, supervisar y fomentar las condiciones equitativas. O sea, que haya un mercado regulado donde no haya abusos. Pero si a mí como inversionista, como empresario, no me dan incentivos, yo no tengo por qué mi dinero que ya me gané y porque el cual pagaré impuestos, invertir para mantener a terceros por más necesitados que estén. Si el gobierno dijera, vamos a crear un fondo de vivienda y a todos los que aporten a ese fondo de vivienda, en primer lugar, vamos a hacer que ese donativo sea deducible fiscalmente y que además de ser deducible fiscalmente, le voy a dar un rendimiento como accionista de un CETES 28 días. El gobierno tendría mucho dinero de la gente que voluntariamente va a entregarle su dinero. Hace poco acá di una vuelta por lo que es Los Pinos, lo que era la casa donde vivían los presidentes. Hasta Peña Nieto estuvo ahí y ya después López Obrador no quiso esa casa porque eres humilde y prefirió vivir en un palacio. Y se fue a Palacio Nacional. Pero ahí en Los Pinos es un museo. Y ahí habla ya de todo este tipo de cosas, que el papel del gobierno es regular, es implementar, es apoyar. El gobierno debe gobernar, no de ponerse de empresario. Lo del museo de que les comento, ¿se acuerdan qué presidente expropió el petróleo y cuál fue la razón? Lo nacionalizó. Acaba de pasar, fue en marzo, ¿no? Fue Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas hace una expropiación petrolera y le quita a todas las empresas extranjeras
el derecho a la explotación del petróleo mexicano. ¿Sí saben que lo que hizo el pueblo para que México, para que el gobierno pudiera pagar la deuda? No, El pueblo de México fue a donar sus ahorros. La gente pobre llevaba las moneditas, lo que pudiera, para darle el dinero a Lázaro Cárdenas y que Lázaro Cárdenas pudiera pagar la deuda de México a esas empresas transnacionales. Siempre que hay una desgracia, un terremoto, ¿qué pasa con el pueblo? ¿No de inmediato se moviliza y va a rescatar? O sea, ya hay una vocación social del pueblo de México. Entonces, si se hicieran las cosas bien, todo mundo podría estar comprando acciones de esa empresa desarrolladora de vivienda del Estado, sin necesidad de quitarle el dinero, el ahorro a los trabajadores. Bueno, aquí viene el contrato como herramienta de justicia social y mencionábamos que debe ser un equilibrio contractual, debe ser justo para ambas partes, penalidades para ambas partes. O sea, si me pones una penalidad de que si no cumplo, de que si me voy antes de que vence el contrato me vas a cobrar 2 meses de renta, también debe de ser, en caso de que tú me pidas el inmueble antes, me tienes que pagar 2 meses de renta. O si me pones que en caso de que quiera desocupar antes de tiempo, como arrendatario tengo que pagar todos los meses que me faltan, también debe de ser que en caso que como arrendador me quieras sacar antes de tiempo, me debes de pagar todos los meses de renta que no he usado. Eso es un contrato equilibrado, reglas claras y penalidades justas para ambas partes. Por ejemplo, un contrato con cláusula de prórroga automática protege al arrendatario vulnerable contra desalojos arbitrarios, brindando estabilidad habitacional siempre y cuando se actualice el precio de renta para no afectar a propietarios e inversionistas. O sea, está equilibrado. Te puedes quedar ahí automáticamente 5 años, siempre y cuando la renta se actualice anualmente, para no salir perdiendo. Los problemas de los inmuebles en arrendamiento en zonas urbanas, las rentas son elevadas. Hay contratos verbales, hay gentrificación. La gentrificación es algo muy común. Quien conoce la Ciudad de México, las zonas de La Condesa y Roma Norte, la gente que vivía ahí está siendo desplazada por extranjeros. Como traen dólares, las rentas de esos locales comerciales o las rentas, por ejemplo, de los departamentos, si hay una persona mexicana que está pagando por la renta del departamento, no sé, 12,000 pesos al mes, y llega un extranjero y le dice al dueño del inmueble, me interesa un departamento aquí, cuando se te venza alguno, réntamelo a mí, yo te pago 20. Esa es la gentrificación. Un extranjero desplaza a la persona que vivía en esa zona. Esto lo están haciendo los chinos también. Como están organizados, cuando se establece una tienda china en una zona, no es porque fue un chinito aislado que vino de China y se le ocurrió venir a Tuxtla o a cualquier parte de la ciudad de la República Mexicana y buscó ahí de casualidad, llegó y puso su tienda y va a vender productos chinos. No. Es una sociedad que viene organizada y es una forma de invasión, porque el chino no viene solo, viene con todo el equipo y todo el aparato atrás de él, con todos los recursos económicos para llegar a los centros de las ciudades y decir, ¿cuánto está la renta de un local comercial? 10,000 pesos, yo te pago 15,000. Entonces desplazan a los comerciantes mexicanos, incluso de otras nacionalidades, porque ellos traen con todo el poder, traen todo el capital atrás para poder desplazar. Todo eso es gentrificación, además que también hay una saturación judicial en caso de controversias. Estos son los problemas en las zonas urbanas.
Y ya hemos hablado de la mediación para solucionar conflictos. Es un proceso alternativo que permite recibir disputas. Hay centros públicos de mediación, incluso Amelia, Canaco no sirve para nada, no sé para qué sirva en Chiapas, pero Canaco en la Ciudad de México es un centro de mediación. O sea, tú pones ahí que para mediar o que tu contrato de arrendamiento te sujetas a la mediación de Canaco, de la Cámara Nacional de Comercio, y en caso de que no te pague el cliente, vas a Canaco y dices que inicias un juicio, que empiece la mediación. Y ya, Órale, ¿perdón? qué bien, digo. Sí, aquí ya están habilitando y hay cerca de 25 notarios en Chiapas que ya están certificados como mediadores. Falta que hagan las modificaciones de ley para que empiece a funcionar. La importancia de los contratos escritos es, número uno, lo más oscuro, seguridad jurídica para las partes. Este verdecito debe haber claridad en derechos, es un valor probatorio y da acceso a la justicia. Eso es lo que es el contrato. Lógicamente vamos a ver un contrato y van ustedes a tener un formato de contrato. Se tienen que llevar cláusulas justas y equitativas. Debe haber una revisión anual razonable. O sea, razonable en el incremento de renta al inquilino para que pueda seguirla pagando, pero también para el propietario, que no pierda el valor de su dinero, si no, no le va a interesar mantener el inmueble en condiciones. Debe haber un plazo mínimo adecuado, 6, 12 meses, un año, 2 años. Que hay una renovación preferente, o sea, que si voy a renovar la renta y he sido cumplido con el pago de la renta, renuévamela a mí, en lugar de que me lances y contrates a uno nuevo. Y que también el depósito deba de ser proporcional. ¿De cuánto es el depósito en renta que ustedes están cobrando ahorita normalmente? ¿De un mes? Sí, Sí, de un mes. ¿Qué pasa si les dicen que les van a pagar 6 meses por adelantado? ¿Cuánto le piden de depósito, además de garantía, o nada más con los 6 meses adelantados? sí, además el depósito. Sí, aquí vamos a ver en la próxima sesión lo que son los pagarés como garantía de arrendamiento y vamos a ver unas cuestiones de riesgos donde nos va a podemos determinar que podemos llegar a pedir 2 o más depósitos en garantía. ¿Sí? En lugar de que me adelantes tantas meses de renta, mejor, en lugar de que me adelantes 6 meses, adelántame 3 y déjame 3 en depósito. Entonces hay que jugar con eso dependiendo del riesgo, que eso lo veríamos en la siguiente clase. Entonces aquí vienen cuestiones, recomendaciones prácticas para el arrendador. El contrato siempre debe estar escrito. Se tiene que verificar al arrendatario, solicitar referencias y documentación del arrendatario y fiador para evaluar su perfil. Si no hay verificación, no se debe rentar el inmueble. Y el registro debe registrarse de acuerdo a la legislación estatal. Y pedir garantías siempre. Como son depósitos, no nada más uno, a lo mejor necesitamos 2 o 3 o más. Necesitamos siempre pedir fiadores, fianzas y pólizas jurídicas para proteger la inversión. Es preferible tardarnos más en rentar que rentarle a cualquiera. Les voy adelantando algo, Amelia. Imagínate que tú te pones de exigente y pides ahora 2 depósitos de renta, 2 meses de depósito. Eso no, ya le encarece al inquilino, ¿no? Y hay muchos que no les van a gustar. Sí, muchos no quieren, la verdad, solo quieren dar uno, aunque sea por muchos años, por 2 o 3, quieren uno. Pero ¿qué pasa si les dices que si paga puntual, le das un crédito para que compre una vivienda y deje de rentar? Ya cambian las cosas, ¿no? Pues sí.
Eso vamos a verlo más adelante. Para el arrendatario, ¿qué le recomendaríamos? Que revise detalladamente su contrato, principalmente en la cuestión de incrementos de renta, terminación del contrato y penalizaciones. Es lo que debe de revisar. Doctor, tengo una duda. Sí, En los contratos que uno redacta, y bueno, he visto la redacción que dice, manifiestan que tuvieron a la vista el Código Civil y que están de acuerdo, algo así, ¿no? Y también, según el artículo tal, 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 según, ¿tenemos que poner los artículos o podemos poner según la ley o según el Código Civil? no tienes que decir que ya leyó la ley. Recuerden que el desconocimiento de la ley no justifica su incumplimiento, ¿sí? Pero sí es conveniente poner los artículos a que nos referimos, pero no es indispensable. ¿Por qué? Porque si al final le pones que este contrato es regulado de acuerdo a la legislación del estado de Chiapas, por ejemplo, ya con eso es suficiente. O sea, hay que hacer contratos que sean sencillos de leer, con toda la fuerza legal, pero que el inquilino no se nos asuste. Y eso vamos a verlo cuando analicemos el contrato. Sí, pero Ok. no, aquí el Código Civil, igual que la mayoría de la normatividad, dice que sus clausulados son irrenunciables. O sea, no hay forma que le pongas ahí que no quieres apegarte a algo. Ujú. La recomendación número 2 es que exijan siempre los arrendatarios copia del contrato firmado. O sea, no más que copia, un tanto del documento firmado. Y documentar todos los recibos mediante recibos o transferencias bancarias. Si le doy el dinero en efectivo a cambio de que me regrese un pagaré, no tengo recibo de renta. Y el arrendador me puede demandar diciendo que yo nunca le pago esa renta y no tengo forma de comprobarlo, ¿sí? No, no, no hay forma. Entonces, eso es lo que se maneja. Debe haber siempre un recibo del pago de renta o transferencia bancaria. Lo más sencillo es, dígame a dónde le deposito porque no puedo llevarle, que mucha gente no le gusta tampoco, ¿sí? Quieren todo en efectivo. Debe haber una comunicación formal, informar por escrito cualquier daño o cualquier asunto que se tenga con el inmueble. Y debe haber un registro de todo lo que estamos notificando. Todo debe ser por escrito. Y en la medida de lo posible, de acuerdo con el cumplimiento de la ley, solicitar comprobantes fiscales y cumplir estrictamente con el uso pactado en el inmueble, para no meterme en problemas como arrendatario. La conclusión debe haber un equilibrio y protección legal para ambas partes, no abusar. O sea, nosotros como intermediarios debemos proteger al arrendador que confió en nosotros para que rentemos su propiedad, pero también al inquilino. ¿Para qué? Porque él no se va a quedar para siempre. Cuando él quiera irse, mejor que nos diga a nosotros a dónde quiere irse y nosotros le buscamos el inmueble. O sea, hay que quedar bien con los dos. El arrendamiento constituye una relación jurídica temporal en donde el arrendatario obtiene el uso y goce de un bien sin adquirir la propiedad. Es temporal y define los derechos de posesión, de disfrute y el pago a cambio de ellos. Es nada más eso, no puede ir más allá. Y aquí son las bases constitucionales que tienen que ver con la pues vivienda. El cuarto constitucional habla del derecho a una vivienda digna y decorosa para todas las familias. Pero eso es lo que dice la Constitución y cómo se interpreta para que vean la diferencia. La Constitución dice que este derecho es programático.
y que también se incluya el arrendamiento. O sea, todos tenemos derecho a la vivienda siempre y cuando el gobierno tenga el dinero para proporcionarnos vivienda. Y la aplicación es que este derecho fundamental debe guiar la interpretación de leyes y contratos de arrendamiento, favoreciendo el acceso a la vivienda y permanencia en la vivienda. Pero si no protegemos al que construye la vivienda, pues ya no va a haber viviendas que rentar. Y aquí hay tecnología aplicada al arrendamiento. Hay una búsqueda digital. Todos los inmuebles ustedes los suben a plataformas tecnológicas, electrónicas, para que la gente pueda conocer el inmueble a través de fotos, sus características. Ya se celebran contratos electrónicos con firma digital y estos acuerdos tienen validez plena. Hay pagos automáticos, ¿sí? Tanto para el pago como el registro de rentas, y es un registro digital para las plataformas de los contratos de arrendamiento, se registran ahí en forma digital. Entonces, en concreto, el futuro del arrendamiento debe haber mayor equilibrio jurídico para ambas partes. La vivienda debe ser más barata, supuestamente, de acuerdo a las estrategias de gobierno, todo va a ser digitalizado. Ya no vamos a firmar contratos en papel, todo debe ser electrónico. Y debe haber una participación comunitaria. Es modelos cooperativos para vivienda en renta, lo que les comentaba, una especie de autofinanciamiento, donde la gente va a aportar para que en forma programática vaya teniendo el derecho de la vivienda en renta. En lugar de juntar 1,000,000 de pesos hasta 750,000 para que el gobierno me dé una vivienda en propiedad y que yo la pague, a lo mejor junto 40, 50,000 y ya me dan una casa en renta, un departamento en renta, que en lugar de pagar 10,000, vaya a pagar yo 5,000 o 3,000 pesos. Esa es la estrategia que se va a manejar. Entonces, este es el final de esta segunda parte. La siguiente es garantía de arrendamientos de inmuebles. Vamos a ver primeramente lo que es el pagaré, porque el pagaré tiene sus particularidades. Es muy efectivo para asustar al inquilino. Eso es lo más valioso del pagaré. Lo voy a asustar de que lo voy a embargar y con eso mejor se va y me entrega la vivienda. Pero cuando el inquilino no se asusta y nos vamos a juicio, trae varias particularidades, varias complicaciones, y lo vamos a ver en la siguiente clase, el próximo lunes. ¿Dudas hasta ahí? No, doctor, ninguna. No, todo bien. Espero que no las haya aburrido y nos vemos el próximo lunes. Gracias, doctor. Buenas noches a todas. Buenas noches, Muchas descansen. gracias, que descansen. Gracias, doctor, que pase buena noche. De una vez les comento, en lugar de que Sí. sea el lunes, sería el próximo martes. Como yo voy a dar la parte de garantías, tengo un compromiso que no puedo cancelar el lunes, precisamente de una firma de contratos con notarios y todos unos convenios, y lo tengo que firmar el lunes. Entonces la clase la pasamos para el martes a las 6 de la tarde. ¿Sí? Sí, está Sí, bien, sí, doctor. doctor. Gracias. Además que quedan grabadas. Muy buenas noches y que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Gracias. Gracias, Gracias, doctor, doctor. por su tiempo. Buenas Gracias a todos. Bye.